Bueno, pues buenos días a todos. En el evento del marco de las jornadas estatales del conocimiento 2022, me toca presentar al doctor Carlos Fernando Oaxaca García. Él nos va a compartir su experiencia en la conferencia El Comercio Internacional como instrumento esencial para el desarrollo sostenible. El doctor Carlos tiene una licenciatura en Derecho con especialidad en materia de Derecho Fiscal. Estudió la maestría en Derecho Mercantil Internacional con la especialidad en Derecho Aduanero y Comercio Exterior por la Universidad Madero. Es doctor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con especialidad en Derecho Fiscal y Comercio Internacional. Como docente tiene más de 25 años impartiendo las materias de Derecho Internacional, Derecho Fiscal para el Comercio Exterior, Derecho Aduanero, Contratos Internacionales, Arbitraje Internacional, entre otras materias relacionadas con el Derecho Aduanero y el Comercio Internacional. No me queda más que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias a todos y muy buen día. Pues quiero platicarles hoy del comercio internacional como una alternativa para hacer muchas cosas. En el mundo se van creando disposiciones internacionales. Por ejemplo, la ONU va creando ciertas disposiciones en donde, si bien es cierto que las crean ellos, algo muy importante es no creernos ajenos a todo lo que hace la ONU. No somos ajenos, ni la universidad, ni ustedes son ajenos a todo esto que vamos a platicar. Porque a veces cuando escuchamos de algún organismo internacional, creemos que la tarea es de ellos precisamente. Y no, la tarea es precisamente aquí en el tecnológico, ¿sí? En todas las universidades. Entonces vamos a empezar, por favor. Este es mi tema. Quiero platicarles del comercio internacional como instrumento esencial para el desarrollo sostenible. Entonces, a través de lo que les quiero platicar hoy, es que ustedes tengan alguna oportunidad en el comercio internacional, cualquiera que sea su área. Si fueran veterinarios, si fueran arquitectos, si fueran lo que sea, y más que ustedes están en las cuestiones de ingeniería, en las cuestiones de logística, pues todavía mucho más. La siguiente, por favor. Bueno, en este año del 2022, la ONU hace planes, desarrollos, y el que tenemos ahora es de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo ubicamos la ciencia para tener desarrollo para nosotros? Y lo veamos personalmente. Y les digo, si bien es cierto que es un organismo internacional, bueno, pues veamos que también esto es para nosotros. Por favor. Quiero que ubiquen bien esto. Todos ustedes son parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agencia 2030. Hay planes a todo el mundo, ¿sí? Esto es para todos, para los 200 países que de alguna manera reconoce ONU, ¿no? Que son 197 y vamos a cerrarlo. Son 200 países que todos debemos estar incluidos en esto. Cuando generalmente les digo, hablamos de organismos internacionales, a veces creemos que son ellos los que tienen que hacer el trabajo. No, es todo lo contrario. Ellos ponen las disposiciones, los gobiernos se sientan y llegan a acuerdos y decían, bueno, entonces México, pues allá va esta información para que tu gente empiece a trabajar sobre los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Siguiente, por favor. Este año, de manera especial, la Universidad del Tecnológico busca precisamente este objetivo, ayudar a resaltar el papel crucial de las ciencias, ¿sí? Por eso estamos acá precisamente, y ustedes son estudiosos precisamente de la ciencia. Enfatizar sus contribuciones, es decir, de la ciencia a la implementación de la Agenda 2030 y los logros que se van a tener. Adelante, por favor.
Y precisamente el tecnológico busca esto a través de esas pláticas, de hacerles saber a ustedes lo que está pasando a niveles muy altos para poder aterrizarlo en algo que quiero que ustedes puedan llevarse para poder aprovechar estas cuestiones de la Agenda 2030, que no seamos ajenos a esto. Y la universidad precisamente busca generar una cultura de valoración de conocimientos y fomentar las vocaciones humanísticas, y me detengo más aquí a las cuestiones científicas. Lo que hacen ustedes aquí es conocimiento científico, ¿sí? Por lo que es el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Entonces, vamos a aprovechar esto, ¿sí? Vamos a aprovechar esta parte, por favor. Bueno, nosotros vamos a estar hablando constantemente de desarrollo sostenible. Antes de entrar al comercio internacional, quiero que ubiquen que es el reconocimiento expreso en papel de la ciencia. Otra vez volvemos a la cuestión de la ciencia, que tiene en la sociedad actual una renovada esperanza que sea a través de que se pueda conseguir los objetivos del desarrollo a través de la ciencia. Bien, siguiente por favor. Bueno, he aquí los objetivos de la Agenda 2030 que lo crea ONU, y quiero que escuchemos esto. Y algo muy importante, quiero que ustedes se ubiquen dentro de todos los supuestos que van a aparecer en este video y que vamos a empezar a platicar de ellos. Quiero por favor que ustedes sean copartícipes de todo esto de la Agenda 2030. Las universidades, los organismos internacionales, los gobiernos, todos buscan hacer esto, lo que vamos a ver. Adelante por favor con el video. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianza. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento
Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestre. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues esa es la agenda, es lo que se pretende hacer en el mundo de aquí al 2030. Y como pueden ver, pues realmente son muchas cosas las que tenemos que hacer. Pero ahora lo vamos a encaminar precisamente como una oportunidad, la cuestión del comercio internacional. Esto podemos hacerlo. Y vamos a... ¿Me ayuda por favor la siguiente? Bien, de ahí que tenemos precisamente nuestro tema va a ser el comercio internacional como instrumento esencial para el desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Uno de los objetivos que se busca, uno de los más grandes precisamente, es la lucha contra la pobreza. Es un problema grande, enorme, grandísimo en todas partes del mundo. ¿Cómo podríamos combatir? Y aquí vienen las propuestas precisamente. El que nosotros podamos promover el comercio internacional nos puede ayudar a poder ayudar a mucha gente salir de pobreza a través de estos instrumentos internacionales. Siguiente, por favor. Vean simplemente, por ejemplo, nuestra ley de comercio exterior, entre sus objetivos también marca contribuir a la elevación del bienestar de la población. Es que precisamente a través del comercio se han logrado muchas cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, que los países estaban devastados, se necesitaba hacer algo, a levantar los países. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le apostaron al comercio. Y vaya que funcionó, y funcionó muy bien. Y lo que tenemos acá, ¿no? Lo que tenemos acá en México, lo que buscan algunas disposiciones legales en materia mercantil internacional, es precisamente, además de promover el comercio internacional, de que nuestra economía vaya a la mano también de la internacional, algo muy importante es que el comercio contribuya a la elevación del bienestar de la población. Siguiente, por favor. Seguramente conocemos el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entre los objetivos precisamente que se mantienen acá es el intercambio, facilitar los intercambios comerciales. Los tratados internacionales sirven precisamente para esto, para promover el comercio internacional. Entonces nosotros debemos de estar buscando algunos elementos que nos buscan
para poder lograr este desarrollo a través del comercio internacional. Siguiente, por favor. Otro de los tratados muy importantes es los que tenemos con Europa, el TELECUEM, y es un tratado precisamente que lo mismo busca del comercio, ¿sí? La finalidad es intensificar los flujos comerciales. Se le está aportando mucho, se le apuesta mucho al comercio. Es una herramienta muy importante y aquí quiero que ustedes ubiquen cuáles son las herramientas que ustedes podrían tener para desarrollar precisamente el comercio internacional. Hemos platicado y escuchamos también el video que son acuerdos entre todas las naciones, entre 200 países, entre todos los gobiernos prácticamente, y después aparecen ahí, por ejemplo, que todos debemos de participar con esto. ¿Y cómo podemos participar? Pues precisamente con el comercio. Adelante, por favor. Estos son algunos instrumentos, solamente voy a mencionar algunos para después aterrizarlos a ustedes de manera concreta. Bueno, el gobierno mexicano también busca la forma de fomentar el comercio internacional y existen diferentes programas que fomentan, además de los tratados internacionales, también existen estos programas de comercio exterior que se llama ACCESS, que precisamente busca impulsar la comercialización de mercancías mexicanas en los mercados extranjeros. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Por favor, siguiente. Otro programa más que tenemos. Insisto, uno de los elementos primordiales para combatir por lo menos la pobreza y otros elementos más es el comercio internacional. Aquí tenemos otro más, es un programa, el IMEX, que algunos seguramente ustedes conocen, que precisamente trata de fomentar el comercio internacional. México tiene muchos programas para poder fomentar el comercio internacional. Y otro más, adelante por favor. También tenemos aquí, vean, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, un convenio de colaboración con Amazon México. Vean cómo son muy grandes todos los proyectos que se hacen en comercio internacional. En el marco de las cumbres, la Secretaría de Economía firmó un convenio de colaboración de la Secretaría de Economía, ¿sí?, y Amazon, ¿sí?, para impulsar la digitalización, inserción de las de las pequeñas y medianas empresas en el comercio electrónico a nivel internacional. Entonces también hay muchos elementos por todos lados de fomentar la cuestión del comercio internacional. Ese es otro más. Adelante, por favor. Bueno, también, por ejemplo, donde encontramos oportunidades de promover, de buscar, de colocar nuestras mercancías, es a través de las embajadas. Tienen ciertos programas. Por ejemplo, aquí tengo el programa de cooperación México-Alemania, ¿sí?, para aquellos que les interese llevar sus mercancías a cualquier parte del mundo. Bueno, pues muchas veces se acerca uno precisamente a consulados, a embajadas, para saber qué programas tienen, y uno de ellos es el Fit for Partnership, bueno, y que consiste precisamente en tener contactos directos, ¿sí?, de actividades manufactureras, sector automotriz, alimentos, salud, industria, energía, manejo de residuos, software, artesanías, construcción, logísticas y muchos más. Y es entre, vean, la Secretaría de Economía y el Ministerio Federal de Economía, a través de la Agencia de Cooperación Técnica, invita a participar al programa Fit for Partnership con Alemania. Entonces hay muchos programas, se promueve mucho el comercio internacional y ahora mucho más con el tema precisamente de la Agenda 2030. Siguiente, por favor. Otro de los elementos donde nos podemos acercarnos, ¿sí?, es precisamente Bancomex. Otra institución que también ayuda a fomentar el comercio internacional es Bancomex. Entonces, de todo, a mí me gustaría que fueran pensando en una mercancía que ustedes quisieran llevar a cualquier parte del mundo, y estas son precisamente las instituciones o los programas que ayudan a poder fomentar el comercio internacional. En el comercio internacional no están solos, hay mucha información, hay muchas instituciones que se encargan de esto, y a mí me gustaría, como un objetivo muy primordial, que ustedes tuvieran esa inquietud por la trayectoria que tienen, que ustedes pudieran llevar mercancías o traer mercancías de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos programas, y una forma de resolver la cuestión de la pobreza, obviamente no es la varita mágica, pero sí es un elemento que nos ha ayudado con el comercio internacional.
Así que traten de apostarle precisamente a esto, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan siempre una visión internacional en sus proyectos. Si no lo tienen internacional, se van a quedar con una visión muy corta, ¿sí? Muy corta. En cambio, cuando uno lo ve de un panorama internacional, ustedes pueden tener otra visión definitivamente. Y se logra precisamente a través de sus instituciones, ¿no? Así como Bancomex, que se encarga, entre otras cosas, pues de crear crédito, ¿no? Ellos hacen un análisis, si puedes promover alguna mercancía, a dónde la puedes llevar. Son instituciones gubernamentales que te ayudan mucho al desarrollo del comercio internacional. Entre otros puntos es el factoraje internacional, es una forma de cobrar facturas en otra parte del mundo. Las cartas crédito, que sirven precisamente para asegurar el cumplimiento de un pago internacional, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, ay, ¿cómo me va a pagar el chino? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues Bancomex trabaja lo que se llaman cartas crédito. Es decir, hay muchos elementos que les pueden ayudar para poder ustedes involucrarse en el comercio internacional. Si bien es cierto que hay expertos en esa área, no necesita hacerlo para poder importar o exportar, porque bueno, pues generalmente acudes a esas instituciones para poder hacerlo. Y todo está abierto, ¿no? Todo es público. También hay garantías de comercio exterior, seguros de créditos a la exportación. Entonces quiero que ustedes tengan algunos elementos que les ayuden precisamente a que ustedes se metan al comercio internacional y se puedan de alguna manera alinear a las agendas del 2030. Siguiente, por favor. Definitivamente otros elementos que también nos ayudan, que tenemos que conocer en el aspecto internacional, son los tratados internacionales. Mucha gente que quiere iniciar un proyecto para llevar ciertas mercancías, lo primero que hacemos es ubicar el tratado comercial que se tenga. Tenemos 13 tratados internacionales con muchos países. Ustedes pueden llevar mercancía a toda América del Sur, prácticamente a Europa, a Estados Unidos, Canadá, a Japón e Israel, que tenemos tratados internacionales con ellos. ¿Y qué implica tener un tratado internacional? Implica que ustedes van a pagar menos impuestos, menos aranceles. Es una de las ventajas que se tienen con los tratados internacionales. Otro punto que tenemos que conocer, si a alguien le interesa la cuestión de llevar efectivamente mercancía y cuáles son las reglas del juego, pues precisamente está la Organización Mundial de Comercio, se encarga de que todo el comercio internacional sea uniforme. Entonces, conocer las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, así como de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también son instituciones internacionales que fomentan el comercio internacional. De esta manera buscan que se le siga apostando al comercio internacional. Tan es así que muchas instituciones cada vez tienen más esas licenciaturas de comercio internacional, nuevas carreras con comercio internacional, porque es una de las partes primordiales, y como veíamos en la Ley de Comercio Exterior, su objetivo precisamente es ayudar a mucha gente, no nada más el hecho de que yo pueda importar o exportar, y eso se encamina a la Agenda 2030, ¿no? De tratar de buscar un elemento que me ayude al crecimiento económico. Otro de los puntos importantes que se tienen que conocer en el comercio internacional es la Cámara de Comercio Internacional, que es una agrupación de las grandes empresas como LG, como General Electric, como Televisa, como el Corte Inglés, como HSBC. Todas las empresas están aquí. Si ustedes un día tienen esta duda de saber cómo hacer para importar o exportar, puedo acudir precisamente a la Cámara de Comercio Internacional. En México hay cámaras de comercio nacionales y en todo el mundo hay cámaras de comercio nacionales, precisamente porque buscan la cuestión del comercio internacional. Es una de las alternativas más importantes. Cada vez tiene más auge el comercio internacional. De alguna manera es imperativo conocer ya esto. Adelante, por favor. Con la Agenda 2030, yo pretendo que ustedes tomen este elemento, este comercio internacional como no es la varita mágica, pero ayuda mucho a que ustedes tengan una parte
que les permite el crecimiento para ustedes mismos. Y cuando se logra el crecimiento en el comercio internacional, realmente hay una distribución muy grande de riqueza, y eso es muy importante para todos los países. A la siguiente, por favor. Dentro de esa agenda hablaba de educación, ¿sí? Y precisamente lo que hace el tecnológico, lo que busca es darles esos elementos a través de todas las materias que ustedes llevan, de los que están en la línea de comercio internacional, de logística. Precisamente lo que hace la universidad es alinearse a la Agenda 2030 a través de la educación. Entonces el tecnológico está haciendo su tarea, ahora falta que nosotros la hagamos también. Entonces, pero sí, la universidad está haciendo su tarea, llevando esos programas, actualizándolos para poder llegar a ese punto del 2030, que como vieron, pues es una tarea bastante grande. Siguiente, por favor. Otra cosa que podemos hacer nosotros con el comercio internacional, el problema era el empleo y el crecimiento económico. ¿Cómo se puede lograr esto? Y lo podemos lograr nosotros de manera particular. Ese empleo y ese crecimiento económico puede ser a través precisamente del comercio internacional. Este es uno de los puntos que busca esta Agenda 2030. Bueno, a ver, busquemos qué encontramos. Y una de estas puede ser, insisto, la cuestión del comercio internacional. Otra, por favor. Algo muy importante, ustedes que son estudiantes, que están ahorita con muchas ideas, con muchas inquietudes, precisamente lo que busca la Agenda 2030 es la innovación, y una de las formas de ser esa innovación es precisamente a través de establecer, de tener la idea de dónde poder colocar mis mercancías o mis servicios, porque antes solamente se importaban mercancías, ahora tenemos una gama tremenda también de servicios, y prácticamente todos ustedes entran en esta parte, ¿no? Mucha gente ha tratado ya de hacer artesanías, las hacen manuales, ¿sí? Y las han entregado. Por ejemplo, a mí me tocó unas personas que llego a asesorar, que hacen collares con piedras de acá de Puebla, de manera específica, y que los venden precisamente en los hoteles de Europa, porque les llama mucho la atención las piedras y la artesanía de México. Eso ayuda mucho, y es una cuestión de innovación precisamente. Entonces nadie está ajeno a la cuestión del comercio internacional. Si nosotros tenemos esa iniciativa de poder buscar cómo yo puedo ayudar de alguna manera a esta Agenda 2030, definitivamente es con la innovación. Y todos tenemos que vender, todos, ¿sí? Aunque seamos ingenieros, aunque seamos enfermeros, a lo mejor yo vendo otras cosas en el mundo, no precisamente jeringas, pero sí puedo hacer muchas cosas que yo puedo llevar a muchas partes del mundo. Eso es la que se llama la innovación, y yo creo que es la parte más importante, porque es lo que sale de las ideas de ustedes. Si ustedes tienen una idea grande, tienen que llevarla a cabo. Y acuérdense, y eso es cierto, ¿no? Las grandes realidades se hacen con los grandes sueños. Si no sueño en grande, no lo voy a tener definitivamente. Tengo que buscarlo mentalmente para poder en algún momento poder materializar esto. Siguiente, por favor. Y precisamente para lograr esto existen alianzas, ¿no? También en la Agenda 2030 nos decía que uno de los elementos importantes eran las alianzas, y aquí yo aumento la palabra comerciales. Cada vez hay más alianzas, ¿sí? Entre todos los países. Las fronteras están desapareciendo poco a poco, y ese tema de importación y exportación, que antes era tremendamente complicado, ahora es muy fácil, ¿no? Los que ubican las restricciones no arancelarias, pues prácticamente se requiere que tú tengas ciertos requisitos y no monetarios precisamente para colocar tus mercancías. Siguiente, por favor. Aquí tengo la propuesta para ustedes, ¿no? Esto es la parte final, y es lo que quiero más que ustedes se puedan llevar de esta plática. Es una propuesta para todos ustedes. La primera, que tenemos que estar conscientes que ustedes son parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. No se sientan ajenos a esto. Ustedes
son la gente que impulsa, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, ¿no? que los jóvenes son los que van a impulsar todo esto? Y sí, es el momento en que lo hagan precisamente, y se hace a nivel internacional, y es una batalla tremenda esta Agenda 2030, y con el comercio internacional, que es el objetivo que yo busco, que ustedes puedan lograr estar en esa precisamente. No sean ajenos a todas las cuestiones que vimos también en ese video, ecológicas, de energía, de igualdad. Todos tenemos que participar. Es una tarea muy grande, pero que si todo lo hacemos, vamos a ir logrando esos alcances. Bueno, otros puntos que quiero enfatizar mucho con ustedes. Como estudiantes, visualizar internacionalmente todas sus materias. Si ustedes lo ven de manera nacional, créanme que lo ven como de aquí a acá. Si lo ven de manera internacional, tienen todo este panorama. Es muy importante todo esto, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando empezaba a estudiar estas líneas, me daba cuenta la importancia que debe tener uno cuando hay ese panorama internacional. Y cuando llevé algunas materias, por ejemplo, un derecho financiero, que decía, bueno, pues no sé para qué me va a servir, y cuando me empieza a inquietar esa parte de verlo internacional, empiezo a buscar un derecho financiero internacional, y con un país y con otro, y me abre la visión muy grande en todas las áreas. Piensen ustedes en las materias que ustedes pueden visualizar definitivamente internacionalmente. Les va a dar unos zarpazos tremendos para visualizarse ustedes más adelante. Pero sí vean todo esto internacionalmente, todo. Así como ahora, por ejemplo, se ve el fútbol, antes era solamente nacional, ahora conocemos muchos equipos internacionales y tenemos muchos jugadores internacionales. ¿Por qué? Porque tienen una visión internacional las televisoras, ¿no? Y es un gran mercado. Y nosotros debemos de tener esto, y esto lo insisto mucho y lo subrayo, deben tener una visión internacional, si no se van a perder. Todo el mundo, esto que estamos platicando, lo están platicando en cualquier parte del mundo, lo están platicando en Japón, la agenda, todos los japoneses están hablando de la 2030, de la agenda 2030, en Singapur lo mismo, en Corea están hablando, todos los gobiernos buscan esta agenda 2030, y nosotros también estamos con esto. Y qué bueno que la universidad, el tecnológico, busca precisamente esto, ¿no? Estas pláticas para que tengamos esa visión internacional y acoplarnos a los objetivos de la Agenda 2030. Por favor, la siguiente. Otro punto, plantear juntos con sus docentes una estrategia de importación y exportación. Platiquen con sus maestros, ellos tienen alguna visión también de poder llevar mercancías, de poder hacer otras cosas, la cuestión de la innovación. Muchas instituciones ya tienen departamentos precisamente para la importación y la exportación. En algunas universidades que he trabajado ya tienen ese departamento, y antes lo tenían solamente las empresas, ¿no? Y entonces llega el momento en que las universidades también voltean para allá, dicen, bueno, pues nosotros entonces también tenemos que buscar la forma de colocar, a ver qué alumnos les interesa la cuestión del comercio internacional, para poder empezar a colocar, a hacer programas. Y acérquense con sus docentes. Hay algunos docentes que trabajan la línea del comercio internacional, acérquense de ellos para poder tener una visión más grande de todo esto. Entender que el comercio, esto también importante, ¿verdad? Entender que el comercio internacional no solo es para empresas. Mucha gente cree esto, que bueno, yo como soy particular, yo como soy Carlos, bueno, creo que no entro a la cuestión del comercio internacional. Claro que sí entran, ¿verdad? No solamente es para las empresas, también para todos nosotros como particulares, todos estamos incluidos. Les aseguro que si ustedes le apuestan al comercio internacional, van a tener un crecimiento fuerte, ¿sí? Y van a poder dar empleos a mucha gente, y va a ayudar precisamente a combatir la pobreza, que es un tema de los que se buscan precisamente de combatir en la Agenda 2030. Adelante, por favor. Y precisamente por eso fue mi tema de hoy, el comercio internacional como un instrumento esencial para el desarrollo sostenible. Hay otras formas también de compartir, tal vez de compartir esa Agenda 2030, claro que la hay, pero qué buen enfoque si nosotros visualizamos internacionalmente todo lo que hacemos.
y que ustedes de alguna manera tengan esa inquietud de poder colocar sus mercancías, cualquier cosa, no hay que tener la gran marca para poder llevarlo. Así que les pido que ustedes, este comercio, comprenderlo, planearlo y llevar una acción precisamente para que el comercio internacional sea el instrumento esencial, ¿sí?, que les dé mucha fuerza para impulsarse, como muchos estudiantes en todo el mundo están buscando esto. Así que bueno, pues siguiente por favor, donde quiero agradecerles, muchas gracias por la atención y espero que esto les ayude a tener una visión un poquito más allá de la que tenemos. Muchas gracias por su atención. Bueno, sin lugar a dudas, una plática para que también reflexionen, chicos. Ahorita están jóvenes, encontramos trabajo, pero bueno, ya no hay prestaciones y bueno, cuando estén viejitos ya no vamos a saber qué hacer. Ahorita tenemos o pueden innovar y como lo decía el doctor, empezar a trabajar, la edad para empezar a innovar, es nada más querer para hacerlo. Chicos, ¿alguna duda? ¿Sí? Doctor, ¿cómo influyen los impuestos para cuando se hace ventas al extranjero? ¿Es la misma tasación, no sé si se diga así, la tasación aquí en México y fuera? Sí, qué bueno que me comenta esto porque mucha gente piensa que es muy caro esto y realmente no. Muchas mercancías, los que ubican esto, hay una ley de los impuestos generales de importación y exportación. Muchos productos prácticamente pagan cero a la importación y la exportación. Algunos llegan a alcanzar un 5-7%, pero realmente que no les espante, qué bueno que pregunta eso, maestra, a mucha gente la cuestión de los impuestos es donde más les puede inquietar, ¿no?, que me sale muy caro, y realmente no lo es. Los aranceles en el comercio internacional son bajos prácticamente. Antes eran muy altos. Si yo quería traerme un carro, un Ferrari, lo podía traer y me costaba, voy a decir una cantidad, me costaba 100 pesos. Pero si yo lo traía antes del Telecán, me salía prácticamente, yo tenía que pagar como 200 pesos más de impuestos y me salían 300. Por eso no había esa cuestión de importación y exportación, era muy caro. Ahora prácticamente eso ha desaparecido y existen lo que se llaman restricciones no arancelarias. Son más restricciones realmente no arancelarias. Que lo traigas en ciertas condiciones, que lo transportes de cierto modo, que tengas un permiso, por ejemplo, si vas a llevar limones, pues obviamente tiene que estar limpio ese limón, fumigado y demás, y son las restricciones realmente no arancelarias las que pues son, si quieren, un poquito tediosas, pero se pueden cumplir muy fácilmente. Los que ubiquen o los que les interese esto, hay la Cámara Ventanilla Única de Comercio Exterior donde se pueden hacer ahí todos los trámites. Si a ustedes les interesa esto, oye, quiero llevar café, ¿qué requisitos y cuánto arancel tendré que pagar porque lo voy a llevar a tal lugar? Bueno, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior pueden encontrar las restricciones arancelarias y las no arancelarias. Cualquier producto ahí lo pueden encontrar, así como para que ustedes pues entren y ubiquen qué es lo que se requiere para cada mercancía. ¿Los impuestos son en Hacienda? Sí, eso los pagamos, sí, en el SAT, sí. El SAT es el que cobra los impuestos y les digo, bueno, el que sí nunca nos vamos a librar siempre va a ser el IVA, ¿no? Pero de ahí en fuera la cuestión de aranceles realmente no son gravosos, no sé. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, yo tengo duda acerca de cuando pregunta, o bueno, habla sobre la Agenda 2030. ¿Realmente a qué se refiere? ¿Es un periodo? ¿Es un plan que no sé ni quién tiene ese plan para nosotros? ¿O por qué nos incluye? ¿Qué tiene de especial? Pues tiene mucho de especial y como lo dijiste, es un plan, ¿sí? Tú lo dijiste, es un plan que hace Naciones Unidas para combatir los problemas más grandes que tenemos a nivel general.
por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? Hay pobreza en mucha América Latina, Europa tiene menos, pero en Asia lo existe, y entonces buscan la forma de que los gobiernos se sienten para poder combatir esto. Hagan de cuenta que ahorita yo soy Naciones Unidas y ustedes son todos los países, y les digo, oigan, ¿saben qué? Necesitamos reducir la pobreza, ¿qué hacemos? Y hay propuestas precisamente, y de esas propuestas decimos, a ver, cada país va a trabajar con la pobreza de esta manera. Por eso surgen los programas sociales precisamente. O a lo mejor decimos, oye, pues hay mucho cuidado con la cuestión de que no todos, y aparecía esto, no todos los derechos humanos están siendo respetados. A ver, México, por favor, tú necesitas asegurar más esta de la cuestión de los derechos humanos. Entonces tienes la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dice México, bueno, y también me comprometo también ahora no nada más a combatir los derechos humanos, sino también a promover. Entonces ahora hay mucha esa parte de que están promoviendo los derechos humanos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, México empezó a firmar más programas en materia de derechos, tratados, perdón, en materia de derechos humanos. Entonces todos los países se reúnen precisamente para buscar un fin, y sobre todo los problemas más grandes, la desigualdad, ¿no? La desigualdad también es un problema grande que tenemos, que en México, por ejemplo, estamos avanzando con la desigualdad. Pero entonces yo soy ONU, vuelvo a ese ejemplo, ustedes son todos los gobiernos, aquí está sentada Alemania, allá está Francia, allá está México, y nos ponemos de acuerdo que en 2030 debemos alcanzar ciertos parámetros, y vamos midiendo en el 2022, en el 24, en el 26, etcétera, hasta el 2030. Y realmente todos estamos involucrados, porque todos tenemos que ver con la cuestión ambiental, todos tenemos que ver con la equidad, ¿no? Todos tenemos que ver con la igualdad, todos tenemos que ver con los aspectos energéticos, ¿sí? Y yo lo que proponía para la cuestión de combatir de alguna manera esa pobreza es precisamente a través del comercio internacional, pero realmente son muchos elementos de los que sentaron todos los países para tratar de llegar a acuerdos internacionales y combatir todo ese problema que tenemos, ¿no? De la contaminación, del cambio climático. A todos nos pega, entonces todos debemos precisamente de participar. En el video me gustó la última parte donde aparecen empresas, aparecen gobiernos y aparecen particulares, así como nosotros, que debemos ser copartícipes también de esto, ¿no? A través de las acciones que tenemos, por ejemplo, del trato igual para todos, ¿no? Así aquí entre nosotros simplemente. Eso es ser copartícipe de todos estos temas de la Agenda 2030. Ok, le agradezco mucho, gracias. No, gracias a ti, al contrario. No me resta más que agradecer al doctor, y le otorgamos un reconocimiento al doctor Carlos Fernando Oaxaca García por su destacada participación como ponente en las Jornadas Estatales del Conocimiento 2022, con la conferencia magistral El Comercio Internacional como instrumento esencial para el desarrollo sustentable. Aquí lo despedimos con un fuerte abrazo.